Bienvenidos a Salud Integral. Hoy vamos a hablar de un trastorno, el trastorno negativista desafiante o trastorno oposicionista. Lo haremos, como siempre, con el doctor Eliu Rafael Torres Maldonado, que es médico psiquiatra, especialista en niños y adolescentes, y conoce bien este tipo de trastornos que a lo mejor a ustedes les puede sonar como, bueno, la etiqueta quizá no la tengan tan clara, pero es posible que se hayan relacionado con algún niño, con algún adolescente que ustedes han pensado, bueno, es que a lo mejor tiene mal genio, es mal educado, y detrás de todo ello, doctor, puede haber un trastorno. Sí, buenas noches. Este trastorno pasa muy desapercibido generalmente, no se le presta atención al niño, tenemos un niño mal educado, irritable, un niño que es muy desafiante a la autoridad y en el colegio el fracaso escolar es lo más frecuente. Entonces, bueno, para iniciar podemos hablar de lo que es un trastorno. Correcto. ¿Verdad? El trastorno significa que son síntomas y signos de la enfermedad que van unidos a las alteraciones del comportamiento. Es decir, este trastorno está conformado por dos trastornos, que sería el trastorno del neurodesarrollo, con las alteraciones del cerebro, con las alteraciones de la maduración del cerebro, y todo eso se ve reflejado en el comportamiento del niño. Hay una triada importante que es la impulsividad, las emociones y la conducta. Cuando esa triada está alterada, estamos ante la presencia de un trastorno negativista desafiante. ¿Cómo podemos definir concretamente, este trastorno desafiante? Porque, claro, mucha gente pensará, bueno, es que a lo mejor yo he visto un niño mal educado o un niño que se ha portado mal. Claro, es algo más. Sí. Este trastorno lo podemos definir como un trastorno del neurodesarrollo. Lo que acabo de comentar, impulsividad, tenemos lo que es la parte de las emociones y la parte del comportamiento, y a esto se une lo que le acabo de comentar, que no es un simple capricho, no es un simple rabieta, pataleta, sino alteraciones, pero en tres aspectos importantísimos: la parte cognitiva, la parte emocional y la parte conductual. Si esas tres áreas están alteradas, podemos hablar ya de que hay que revisar, hay que hacer una evaluación exhaustiva, y bueno, estamos ante la presencia de este trastorno negativista desafiante. Claro. ¿Cuáles son las causas? ¿Cómo se llega a todo esto? Mira, las causas son multifactoriales, es decir, son muchas. Y tenemos tres principales, que son la biológica o neuropsicológica, tenemos las causas de tipo familiares y las causas psicológicas o sociales. Dentro de las causas biológicas vamos a tener que son las heredables, pero aquí no se habla de una transmisión genética, se habla de transmisión de la predisposición de la enfermedad. Se dice que si tienes padres con algunos trastornos, posiblemente el niño pueda heredar esa predisposición. Y con respecto a los factores familiares, que son muy importantes, donde tenemos las familias inestables, son familias que son muy correctas, estrictas, que castigan. Puede hablarse incluso del abuso psicológico, verbal, físico y los traumas infantiles. Muchos padres que a lo mejor castigan a sus hijos, incluso con castigos físicos, cuando ven este tipo de conductas, no se dan cuenta que a lo mejor las están alimentando, ¿no? Exacto. El niño está rebelde, está reticente, está reactivo, y lo que hace es desafiar la autoridad. Por eso el nombre es desafiante, claro, oposicionista. Claro. Pero claro, también pienso a lo mejor en esos padres que se ven a veces incapaces de solucionar una situación como esa, pero tampoco dan el paso, ¿no?, de acercarse a un especialista. Exacto. Ellos pueden, porque la sintomatología se aprecia primero en la casa, luego en el colegio, y el colegio llama a los padres y le dice, oye, el niño está presentando este tipo de conducta, no se está adaptando a los demás. Exige una evaluación por el especialista. Generalmente es el colegio que exige, porque por los padres dicen, no, este niño lo que hace falta es la corrección, lo que hace falta son castigos, y así pasa. Va evolucionando hasta la adolescencia, desde el niño y del adolescente. Y cuando encontramos ese niño que ya de alguna manera padece ese trastorno agravado con la adolescencia y sus situaciones también biológicas y de todo tipo,
esto lleva a adultos que a lo mejor nunca han sido tratados, ¿no? O que Sí. incluso hay un problema grave ya para solucionar ese problema social de esos adultos. Sí, es importante porque la parte del pronóstico de la enfermedad habla de tercios. Un tercio de la población acude a tratamiento y luego lo abandona. Un tercio de la población se va a la consulta pero a tiempo y mantiene la sintomatología. Otro tercio se cronifica en la enfermedad y el último tercio, que son de 30 a 60%, va a evolucionar a un trastorno peor, un trastorno más crónico. Y entre ellos están los trastornos disociales, el consumo de sustancias y la falta de relaciones y emocionales en la parte del adulto. Entonces se empeora, pues. ¿Cuál es la comorbilidad con otros trastornos? La relación con otros Sí. trastornos. Comorbilidad, para que se entienda, es la unión de una enfermedad con otra, otras. es decir, son varias al mismo tiempo. Entonces, este trastorno, que de verdad no es fácil tratar, se puede unir con otros como el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, que es el más importante. Claro. Pero con otros como la ansiedad, la depresión, incluso hablan de los trastornos disociales, que es la parte grave que acabo de mencionar. Y bueno, tenemos muchas enfermedades, pero la principal, el TDAH. Desde luego. Claro, lo que pasa es que estamos hablando de un espectro, ¿no? Diversas, digamos, otros trastornos que de alguna manera se asocian o Sí. incluso dibujan una especie de cuadro global, ¿no? Esa comorbilidad se da más que todo es cuando el caso del trastorno no es tratado y comienza a agravarse. Entonces, el niño, vamos a decir, no presta atención, entonces se hace un diagnóstico y colinda con otro tipo de trastornos. 2 trastornos, incluso 3. Porque si hablamos de la patología dual, tenemos la enfermedad mental con su diagnóstico, el consumo de sustancias y otra enfermedad. Claro. Entonces, antes de ir un poco a lo que sería el pronóstico, el tratamiento de enfermedad, quiero que me explique algún caso personal, evidentemente guardando, por supuesto, como siempre, pues la confidencialidad del paciente, que usted se haya tenido que enfrentar y haya dicho, es que eso es un caso grave. Bueno, un niño entre los 9 y 11 años estaba presentando dificultad a nivel escolar. Había repitencia, pero la comorbilidad en este caso no era psiquiátrica, sino médica. El niño tenía una dificultad auditiva y había que gritarlo. Entonces en casa no se hizo el diagnóstico porque la mamá pensaba que él no quería escuchar. Y le hablaban gritando y así se acostumbraron. Cuando se hace el diagnóstico, lo primero es el descarte de la parte médica, Claro. física, y luego vamos a la parte psiquiátrica. Entonces, una vez que se hizo el diagnóstico médico auditivo, mejoró, pero todavía persistía la conducta de impulsividad, de irritabilidad, desafiante de la autoridad, todo esto que acabo de mencionar y bueno, este niño mejora porque se hace toda la intervención, es decir, con los padres, el entrenamiento para padres, la parte de la terapia cognitiva conductual para el paciente, se hizo también la intervención a nivel escolar y hubo que medicar. O sea, se hicieron los 4 pilares del tratamiento, se aplicaron completamente. Y este niño, bueno, sus padres eran muy insistentes y él mejoró bastante, pero la base importante era médica, que no se había descubierto. Sí. Vayamos al tratamiento del trastorno en su globalidad. ¿Cuál es el tratamiento que se adopta? Sí. En unas entrevistas anteriores yo respondí que el tratamiento se basaba 50 y 50%, la terapia y 50% la parte psicofarmacológica. Aquí también. Aquí van de la mano y generalmente se usa el tratamiento o se aplica los psicofármacos, pero se dejan de último. Entonces, en primer lugar, vamos a tener como tratamiento lo que le acabo de mencionar en el caso, que era un niño que requiere de intervención familiar con el entrenamiento específico para los padres. El segundo pilar viene a ser directo con el paciente. Se trabaja con psicoterapia o terapia cognitivo-conductual. Luego, la intervención escolar, que es primordial también porque estos 4 pilares no se pueden separar. Y finalmente, los psicofármacos, pero
como puede observar, los pilares van en orden y los últimos el psicofármaco. Es decir, que tengo que pasar por los 3 primeros para poder llegar a medicar. Obvio, hay casos que son muy crónicos, que son muy intensos y que son muy graves, que requieren de medicación inmediata. Pero en psiquiatría infantil y del adolescente, los psicofármacos se dejan como el último recurso. Entiendo. Sí. ¿Cuál es el pronóstico de la enfermedad? El pronóstico es bien elevado. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud dice que para el 2024-25 está entre el 2 y el 16% de la población. Y hay una media que es 3.3%. Si hablamos por sexo, es más elevado en los varones que en las niñas. Uh-huh. Y también se habla aquí en España ese porcentaje que es bien elevado también, 5.7%. El pronóstico es un buen pronóstico cuando se hace a tiempo, cuando es constante con el tratamiento y cuando tienen unos padres que están bien entrenados con un apoyo escolar y el psicofármaco. O sea, los 4 pilares trabajando en conjunto, padres, familia, la parte escolar y los psicofármacos. ¿Qué tipo de psicofármacos son normalmente? Sí, mira, hay 5 tipos que se utilizan. Y aunque parezca algo así como trillado y tenemos un paciente hiperestimulado, se usan los estimuladores. Curioso. Ajá. Eso significa que un paciente, en este caso, en su corteza prefrontal tiene una baja actividad. Uh-huh. Por lo tanto, cuando está baja la actividad a nivel de la corteza prefrontal, se expresa en el cuerpo con una hiperactividad. Estos estimulantes lo que actúan es a nivel de esa corteza y ellos van a regular para que el comportamiento y la conducta se ajuste. Por lo tanto, el primero son los estimulantes. También tenemos los inhibidores de la recaptura de noradrenalina. Tenemos los antipsicóticos, los ansiolíticos, los antidepresivos. Todo eso dependiendo de la sintomatología que necesite el paciente. No es que se usen en ese orden, sino que cada paciente tiene individualizado. Un poco su perfil, entiendo. Sí. De todas maneras, vamos a decir que muchos niños mejoran significativamente si se trata a tiempo, ¿no? 1/3 de los pacientes, pero yo creo que un paciente que llegue a tiempo y que se le haga los 4 pilares de su tratamiento y que sea constante, el niño mejora bastante. Desde luego. Muy bien, pues decir sobre todo, yo creo que el mensaje que hemos de dejar, sobre todo a los padres, es que observen las conductas de sus hijos, que no piensen que se trata simplemente de una rabieta o que observen si son esas rabietas a lo mejor prolongadas en demasiado espacio de tiempo y actúen, ¿no? Y que se dirijan a un profesional como usted, por ejemplo. Si tienen un niño en casa o un adolescente que persiste con una sintomatología por más de 6 meses, algo está pasando. Inclusive ya con 2 meses el padre se cansa y generalmente vienen los castigos. Entonces, si esto se prolonga durante un tiempo, yo creo que es mejor acudir. Además, el colegio también va a decir, oye, este niño está insoportable aquí, necesita una evaluación por psiquiatría, que generalmente las evaluaciones vienen del colegio. Correcto. Por lo general. Trastorno negativista desafiante o trastorno oposicionista. Un trastorno que es más común de lo que parece, más frecuente de lo que parece y que hoy nos ha acercado un poco más a su realidad el doctor Eliu Rafael Torres Maldonado. Muchísimas gracias por haber estado un día más con nosotros. Gracias por la invitación. Y a ustedes les espero en un nuevo capítulo de Salud Integral.